Pues listo, vamos a comenzar con una breve oración, como todas las sesiones que tenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que tú tienes que decirnos para nosotros. Te pedimos también, Señor, por este curso de Fundadores 2.0, para que tú puedas estar expresando tu voluntad a través de lo que vamos a estar viendo en este módulo y en los demás. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Listo. Pues vamos comenzando. Vamos a ver primero el mapa de nuestro programa, en donde estamos. Vamos a comenzar con el uno, que es la D de despega, que es desata tu vocación de empresario de fe. Acelera tu vocación de empresario de fe y llega donde nunca pensaste llegar liderando tu empresa de fe. Eh, Vamos a estar, como les decía, en esta sesión, el tema de la vocación de empresario de fe. Y pues mi objetivo es que conozcas la vocación. El vivirla al máximo acabará con pues, ansiedades, vigilias por no poder dormir, dudas. Tomarás mejores decisiones y podrás prender fuego en el mundo empezando por tu propia empresa. Y quiero comenzar rápidamente pues viendo cuáles son las claves del mundo para un empresario. En general, pues creo que las palabras claves son éxito, riqueza, libertad de hacer mi voluntad, tiempo para mí, prestigio, poder, autorrealización e impacto. Y yo creo que todos los empresarios de fe que están viendo este video, están viendo este curso, van a coincidir conmigo que si no comenzaste desde un inicio, pues siendo un empresario de fe, como es mi caso, creo que empezamos todos por tener a lo mejor más tiempo, más libertad para hacer lo que nosotros queramos y sobre todo el tema de riqueza. Es decir, poder hacer un patrimonio que pudiera ofrecerme algo más en esta vida, ¿no? Y yo creo que pues todas esas palabras creo que resuenan dentro de nosotros y en sí pues no es algo realmente malo. O sea, no es un pecado o algo por el estilo. Nada de lo que acabo de decir aquí. Pero son cosas normales que asociamos en general para esta vocación de empresario. Y pues podemos escuchar o a lo mejor pensar cuando hablamos sobre un empresario exitoso, un buen empresario, un gran empresario, como son como los términos que regularmente nosotros escuchamos allá, pues estamos escuchando varios, o más bien vienen a la cabeza varios nombres que podríamos aquí citar y que son conocidos por todo el orbe en general. Pero creo que dos palabras resuenan principalmente, que es la autorrealización y es el impacto, ¿no? Estas son dos cosas que quizás son más conocidas en este momento, en la época que estamos viviendo, y que realmente pues son quizá como los dos objetivos últimos que quisiéramos estar logrando en general, ¿no? Y quiero decirles que cuando hablamos del término empresarios de fe, no estamos del todo alienados de ninguno de esos términos, ¿no? Sin embargo, tenemos un filtro que es la fe y por eso se llama empresarios de fe. Pero al final del día, creo que tenemos los dos últimos objetivos, los dos últimos términos, pues son los mismos, que es la autorrealización y es el impacto que vamos a dar en los demás, ¿no? Al final, pues cuando hablamos, como les decía, de la fe empieza a impregnar todos esos términos y bueno, pues al final vamos a dar como un wrap up, ¿no? Vamos a envolver todo y vamos a entender cómo entendemos nosotros los empresarios de fe algo como esto. Para empezar, el ser empresario de fe, y creo que ese es como el primer punto que vamos a ver el día de hoy, para ser empresario de fe, se necesita una vocación. Y creo que ahí es donde creo que tenemos que empezar a escarbar si queremos nosotros de alguna forma entender un poco más de qué se trata ser empresarios de fe. O sea, hacia dónde vamos cuando dijimos, oye, quiero consagrar mi empresa.
que es algo pues, también muy común. Es decir, es muy común que cuando estamos consagrando nuestra empresa, pues hay como un deseo intuitivo, no entendiendo a ciencia cierta qué es exactamente lo que estamos haciendo, pero nosotros de alguna forma estamos al amor creyendo. Y esto es algo que también es muy importante y creo que va a ser muy bueno si nosotros podemos de alguna forma clarificar este término. No es tanto que estemos trayendo a Dios a la empresa. Tampoco es tanto que lo estemos haciendo visible. Y ese es, creo yo, el mayor aporte a esta, vamos a decir, revelación o esta, sí, revelación de la vocación en general que hemos estado recibiendo. Y no digo de mi parte que también, pero creo yo que por una generación completa de empresarios de fe, ¿no? Y que no es ni siquiera de este siglo, o sea, también es del siglo pasado, en donde se empieza a entender. ¿Qué es una empresa consagrada? ¿Qué es ser un empresario de fe? ¿No? ¿Qué es ser de hecho empresario? ¿Y cuál es el impacto que está haciendo en el mundo? Que nuevamente, como les decía, los tres últimos términos, que es autorrealización y el tema de impacto en el mundo, pues creo que son exactamente los mismos que lo que estaría persiguiendo un empresario que no fuera de fe, ¿no? Entonces, sí, empresario de fe es una vocación, ¿no? Y pues para esto me gustaría hablar un poco sobre el Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, que es lo mismo, ¿no? Hay un libro que es una autobiografía que se llama Historia de un alma. Seguramente tú ya has escuchado hablar de él. Y pues habla sobre su vida, ¿no? Y pues hay una parte en donde pues se lee algo así, ¿no? Dice, teniendo un deseo inmenso del martirio, esta es Santa Teresita, ya como una monjita, ¿no? Acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta, ¿no? Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. O sea, en el capítulo 12 leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas, doctores, ¿no? Y ahí es donde la carta de los Corintios nos está diciendo, pues cada quien tiene una vocación en específico. Pues unos a ser apóstoles, otros profetas, doctores, maestros, ¿no? Y que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Por eso es tan importante y de hecho una de nuestras promesas es justamente tener paz. A mí me gustó muchísimo este escrito porque justo está buscando la vocación. O sea, ¿cuál es mi vocación en general? Y dice, continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Ambicionad los carismas mejores, ¿no? Y aún os voy a mostrar un camino excepcional. El apóstol, en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Y luego ella, bueno, pues se pone como a reflexionar y tiene una revelación del Señor. Dice, al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. O sea, quería hacer realmente todo, ¿no? Entendí que la iglesia tiene un corazón y este corazón está ardiendo en amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia y que si faltase este amor, ni los apóstoles anunciarían ya el Evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones, que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra que el amor es eterno. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé, justamente lo que dice aquí, ¿no? Al fin he encontrado mi vocación. Jesús, amor mío, mi vida, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor y así podré serlo todo. Y creo que esta búsqueda de la vocación de Santa Teresita es muy, muy, muy parecido
a lo que un empresario de fe realmente está buscando. O sea, parecería que no tiene nada que ver una monjita de un empresario en general, todo el mundo de los negocios y demás, pero realmente tiene todo que ver, porque está buscando realmente su lugar, Santa Teresita, y está encontrándolo justo en el amor. Como dice una canción, y son estos textos como acomodados en canción de Federico Carranza. Tiene un ministerio grandísimo que se llama GESED, son como 45 músicos. Y bueno, pues habla en una canción que hizo ya hace tiempo, hace unos 15 16 años por ahí, habla sobre esta búsqueda de la vocación y el entendimiento de su vocación de Santa Teresita. Dice, yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer su cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Quiero ser el amor. Así puedo serlo todo. Profeta, misionero, apóstol y guerrero, mártir y sacerdote. Tú me has dado el llamado de poder serlo todo, oh mi Jesús amado. Quiero ser el amor, porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Entonces, justo es eso. Justo yo creo que es un perseguir esta vocación y tienes que perseguirla en amor. Tienes que entender que el empresario de fe esencialmente es amor, ¿no? ¿Y qué es amor? Y aquí es quizá también una divergencia de lo que el mundo nos está diciendo, no es un sentimiento, realmente es una decisión. Y de hecho Pablo nos dice, justo como decía Santa Teresita en Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero habla sobre el amor. Entonces el empresario de fe en general es amor. ¿No? Y dice Pablo aquí, un poquito antes en esta carta, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena, ¿no? Un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, está muy interesante esto. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego empieza ya, el amor es sufrido, es benigno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el empresario de fe, y así comenzamos, creo que de la mejor forma este módulo, tiene que ver con el amor. Empresario de fe es el amor. Y el amor, ya lo vimos, como dice Santa Teresita, es el corazón de la iglesia. Es decir, no tenemos que decir, bueno, pues yo tengo una vocación a ser un apóstol, a un maestro, eh, 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 pues no sé, cualquier vocación dentro de la iglesia que nos haya dicho Pablo que hay, sino que puede haber otras vocaciones y de hecho las hay, pero todas esas vocaciones tienen esto en común, que es empresario de fe. Más bien, tienen el común es que ser amor, el amor, ¿no? Y el amor es lo que está detrás de ser un empresario de fe. Es lo que lo cambia, lo que cambia todo, ¿no? Pero al final, pues si nosotros decimos, ok, Mike, a ver, si vivo yo mi vocación, ¿qué ocurre? Pues para empezar, la autorrealización. ¿No? ¿Y qué significa la autorrealización? En nuestros términos, el término del amor, el término de la fe, significa, como dice Lucas capítulo 11, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. ¿Se acuerdan que este es un pasaje en donde estaban dándole un piropo a Jesús o a la mamá de Jesús, donde dicen a la Santísima Virgen, donde dicen, oye, dichosos los pechos que te amamantaron y el seno que te llevó? Y él dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Y aquí estoy fijándome en el término dichosos.
Ahí seremos verdaderamente autorrealización. Si nosotros escuchamos esa palabra, ¿no? Escuchan, vocare, ¿no? Que es el término de vocación en el término latino, vocare, que es una llamada. Entonces, dichosos los que escuchan la palabra de Dios, escuchan la llamada que hace Dios y la obedecen. Vamos a ser dichosos, va a haber autorrealización y también vamos a tener impacto. Como les decía, de esos términos iniciales, yo creo que estamos hablando de casi lo mismo, pero todo lo cambia el amor. Porque en el impacto dice aquí, he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que yo estuviera y ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Y aquí estamos hablando sobre cuál es el impacto que tiene el cumplir tu vocación, el cumplir la misión a la que has sido llamado, por lo que has sido creado, como decía, de hecho en Jeremías, ¿no? Yo te he llamado desde antes de que nacieras, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya había pensado en ti para ser profeta de las naciones. Así le dice a Jeremías, ¿no? Jeremías se queja, oye, pues yo soy, ya sabes que muy joven soy y que no sé domar mi voz. Pero el Señor dijo, no, no, tú irás a donde yo te mande y ejecutarás mi orden. Y si haces esto, pues vas a prender fuego en la tierra. Y es lo que decía Jesús. Es lo mismo. Es decir, tengo que pasar por la prueba de un bautismo, igual nosotros. O sea, todos tenemos una prueba como empresarios de fe. Esa prueba de ese bautismo, por así decirlo, a la que se refiere, al que se refiere Jesús. Y si nosotros lo cumplimos, prenderemos fuego en la tierra. Entonces, no va a haber mayor impacto si es que yo logro vivir ese esa vocación al amor, ¿no? A realmente al amor, que en cierto sentido es esa vocación al martirio, como dice Santa Teresita, como les decía ahora, ¿no? Teniendo un deseo inmenso de martirio, acudí a las cartas de San Pablo. Y justo es así esa vocación a ese martirio, y que para algunos va a ser cruento, pero para la mayoría va a ser incruento, en donde vamos a realmente entregarnos a nosotros en nuestras vidas y lo que tenemos, todos nuestros defectos, todas nuestras carencias, limitaciones, pero las entregamos por amor, para cumplir esa vocación, porque entre más nosotros la cumplamos, vamos a tener el mayor la mayor autorrealización, vamos a ser dichosos de acuerdo a esta promesa que Jesús está diciendo y también el mayor impacto de acuerdo también a pues a este deseo que el Señor está expresando en el capítulo 12 de Lucas, ¿no? Muy bien, pero bueno, ¿cómo vivo esta vocación? O sea, ya entendemos que se entiende claramente que ser empresario de fe no es lo mismo que ser un empresario normal, que esto es una vocación y que si esta vocación yo la vivo, puedo tener una autorrealización como pues ninguna otra cosa me lo podría dar y puedo tener el impacto como ninguna otra cosa puede tenerlo. Ninguna otra vocación, ninguna otra cosa que yo pueda hacer si no es mi vocación va a prender al fuego a este mundo. Realmente va a arrasar con todo este mundo, realmente impactando a todas las almas y haciéndolas también dichosas, haciéndolas felices, ¿no? Es decir, ayudando a los demás a tener también autorrealización y más impacto. Entonces, nada más que mi vocación. Pero ¿cómo la voy a vivir? Y bueno, justamente para contestar esta pregunta, vemos este triángulo de la estrategia, ¿no? Como les decía, nosotros como empresarios de fe, nuestra propuesta única de valor es ayudar a los empresarios de fe o los empresarios consagrados a tener paz con una estrategia que cumpla la voluntad de Dios, que haga crecer su negocio o que escalarlo, que pueda optimizar la operación y que pueda activar el piloto automático sin ir en contra de sus principios. Básicamente esa es como nuestra propuesta única de valor en general y que de hecho, bueno, pues al final todo el mundo, todos los participantes de este curso deberían de ser capaces o van a poder ser capaces de poder expresar una propuesta única de valor en sus propias empresas, ¿no? Pero para poder tener paz con una estrategia que cumpla la voluntad de Dios, tenemos que entender cómo es la estrategia de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y en general, pues este triángulo nos ayuda mucho a visualizar, incluso de manera gráfica,
el cómo funcionan esta estrategia y cómo se está o cómo estamos teniendo estos tres, que podríamos decir, principios eh, aristas, ¿no? Que tienen, o vértices, perdón, estos tres vértices que tiene este triángulo. Y yo creo que esto es realmente como la clave. O sea, todo lo que vamos a ver en todo este curso Despega tiene que ver con estos tres vértices que están trabajando en conjunto. Es decir, es todo, están al unísono funcionando estos tres vértices y no se puede entender uno sin los otros dos. Creo que la clave y por eso hemos visto que es mucho más fácil poderlo entender como un triángulo en donde se están autonutriendo cada uno de los vértices con los otros dos, ¿no? Y bueno, pues creo que vamos a comenzar con el primero. Y el primero es el amor a Dios. Y tiene que ver principalmente con la relación personal con Dios. Y yo creo que fue muy, muy, muy importante que hayamos comenzado este módulo con justo el amor, ¿verdad? Y con la definición de amor correcta. Porque uno pensaría que el amor a Dios, pues a lo mejor es tener un buen sentimiento hacia Dios. A lo mejor visitarlo de vez en cuando y listo, ¿no? Pero, pues la verdad es que, pues la vocación realmente pende de esto, del verdadero significado del amor, de acuerdo a la primera carta de Corintios, capítulo 13, ¿no? El amor de Dios, al final, pues es eh, eso que vamos a estar expresando, vamos a obtener de Jesús, el amor de Dios, y vamos a estar expresándolo ya en un amor al prójimo, ¿no? Y que pues ese amor al prójimo, para poderlo extender, pues va a generar una excelencia, ¿no? Entonces, esta es como la dinámica en general, pero vamos a irnos paso a paso, ¿no? En el amor de Dios tenemos que entender que antes de que nosotros hagamos algo o que nosotros podamos de alguna forma dar el primer paso en el amor de Dios, tienes que entender que Dios te amó primero, como dice Juan, ¿no? Si te amó primero, pues te llama a un círculo íntimo, ¿no? Acuérdense que todo esto tiene que ver con amor, pero tiene que ver con llamado. Es decir, Dios te está llamando a ti. Y en este caso, bueno, elegimos este pasaje, Lucas 18, del 20 al 27, en donde, pues el joven, bueno, le llaman al joven rico, aunque aquí no dice que sea joven, ¿verdad? Pero bueno, pues es el hombre rico que llega con Jesús y pues le pregunta, oye, pues ¿cómo puedo obtener el reino de Dios, ¿no? Y dice, ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y fíjense, quiero detenerme aquí un poquito, porque ¿no es esto lo que hacemos o lo que hace a lo mejor un empresario católico comprometido? O sea, incluso, pues a lo mejor va a su grupo de la iglesia, de alguna forma, o alguna congregación, o alguna comunidad que le ayude a vivir todo esto, porque esto no es fácil. De hecho, podríamos decir que esto sin Dios no se puede seguir. No se puede cumplir el mandamiento de no matarás, de no cometerás adulterio, no robar. No levantarás falsos testimonios, no cometerás fraudes. Dice aquí, no cometerás fraudes, de hecho, literalmente. No, y honrarás a tu padre y a tu madre. Y bueno, pues refiriéndose a los 10 mandamientos. O sea, claro, estos 10 mandamientos son ya imposibles de vivir sin la gracia de Dios. Así te lo digo. O sea, tal cual. No se puede ver, no se puede pensar siquiera en que yo haya podido haber hecho esto sin la gracia de Dios. Es decir, ahí ya está el Señor invitándote quizá a un segundo círculo, ¿no? Y yo creo que defino como Jesús y las llamadas de Jesús a tres círculos, ¿no? O sea, está el de externo, el tercero, que tiene una cierta curiosidad, ¿verdad? Como vemos en el pasaje en el Evangelio, en donde, pues, básicamente citan a Jesús, ¿no? Y pues está realmente el rey Herodes, eh,
pues queriendo platicar con Jesús. Jesús no le contesta, pero él quería que hiciera un milagro ahí enfrente para que pudiera de alguna forma pues saciar esa necesidad de ver a Jesús, ¿no? De platicar con él, hay un cierto interés, ¿no? Luego hay un segundo círculo que es muy comprometido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cumplen los mandamientos, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor en nuestros días podríamos decir que pues es el empresario que tiene una buena empresa, que de acuerdo la vive la empresa de acuerdo a la doctrina social de la iglesia, que va a la iglesia a lo mejor incluso hasta todos los días, ¿verdad? Digo, definitivo los domingos, pero que cumple a lo mejor todos eh, pues todos los requisitos o las obras de caridad de la iglesia, las siete obras de caridad de la iglesia. O sea, aquí es donde estamos en el segundo círculo, ¿no? Pero hay un tercero, ¿no? Porque dice Jesús, entonces él le contestó, Maestro, todo lo he cumplido desde joven. Es decir, que bueno, tiene ya una vida, no sabemos qué edad tiene aquí, pero desde hace tiempo básicamente lo está diciendo y desde antes de que estuviera madurado en la fe, ¿no? Pero Jesús lo miró con amor y le dijo, y a mí me gusta mucho esta parte, de hecho la versión de este pasaje de Marcos dice, Jesús lo miró y lo amó. Aquí, nuevamente, tiene que ver con esa llamada, ese tercer círculo, ¿verdad? Que es un paso más, ¿no? Y para entrar a ese tercer círculo, que tiene que ver con el amor, porque quiere que estés más cerca de ti, y nuevamente, y por eso es tan importante comenzar con esa lectura de la primera carta de los Corintios, capítulo 13. Porque entendemos que es exactamente lo que quiso decir Jesús o lo que está pasando cuando Jesús lo mira y lo ama, ¿no? Y le dice, solo una cosa te falta. Es decir, pues hay un círculo más cerca de mí. Ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. O sea, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Y lo que está diciendo el Señor es, desapégate de todo lo que tienes, todo, tu empresa. Y aquí estamos hablando de los términos que habíamos platicado, ¿no? Los términos como la riqueza, el poder, la influencia, los bienes materiales. Desapégate de todo esto. Haz como si no fuera tuyo. Tienes que sentir incluso en tu corazón que eso no es tuyo. Vende lo que tienes, es decir, sí, obtén un usufructo de eso, ¿no? Pero ese usufructo no va a ser tuyo, va a ser para quien lo necesita. Da el dinero a los pobres. Y incluye el efecto de esta mecánica del reino que le llamo yo, ¿no? Que es una mecánica más confiable que la mecánica física, por así decirlo, ¿no? Incluye el efecto que va a tener esta mecánica del reino, ¿no? Porque así tendrás un tesoro en los cielos. Es decir, está hablando del mejor negocio que puedas tener. Ese va a ser el negocio. Después, ven y sígueme. Es decir, un seguidor de Jesús está verdaderamente en ese tercer círculo. No es el del segundo círculo. Porque el segundo círculo podemos no ser seguidores de Jesús. Imagínate qué fuerte, ¿no? Y si estás viendo este curso, si estás aquí viendo este material hoy, pues Dios te está hablando a ti de una manera muy particular y te está diciendo eso. Te está llamando a este tercer círculo, ¿no? Y solamente así vas a poder seguirlo. Dice, bueno, pues el Evangelio que pues este joven rico, bueno, este hombre rico,
Se retiró triste porque tenía muchos bienes, o era muy rico. Ahora no dice que no lo siguió. Es decir, de cualquier manera se tenía que retirar. Y tenemos que entender eso también. Y bueno, pues ya cuando hemos caminado algo, sabemos que nada de esto es fácil y entristece a nuestro hombre viejo, a nuestra carne, a nuestra naturaleza. Sí le entristece. Porque claro que todo mundo soñábamos con tener la riqueza, el poder, la fama, el prestigio, el buen nombre de los grandes empresarios. Pero el Señor hoy te está hablando de hacer un mejor negocio, uno que te conseguirá tesoros en el cielo, en los cielos, ¿no? Y como les decía, pues a lo mejor no dice que no vaya a hacerlo. O sea, de cualquier forma, aunque se hubiera retirado feliz, cosa improbable, ¿no? Aunque se hubiera retirado feliz, se tenía que haber retirado, porque tenía que ir a vender todo, ¿no? Entonces probablemente fue a vender todo, no dice nada de eso, ¿no? Pero aunque lo fueras a vender, te hubiera generado una tristeza enorme, ¿no? Porque al final, si queremos seguir al Señor, tenemos que hacer exactamente esto. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Entonces, bueno, ese es el primer punto de este amor a Dios, es entender esa llamada a ese tercer círculo. Si no lo vamos a entender, o sea, no vamos a realmente entender qué significa amar a Dios en ese vértice número uno, ¿no? Segundo, entender que si amamos a Dios, entonces tenemos que tener una relación personal con Dios. Y aquí está una de las señales o de los signos más importantes de un empresario de fe. Y claro, me va a faltar, y por eso estamos hablando de bono, del bonus que vamos a dar en cuanto a cómo hablar con Dios, porque esto puede ser completamente un curso aparte, ¿no? Pero es muy importante entender que para un empresario de fe que ha decidido seguir a Jesús, tiene su relación que ser diferente. Tenemos que entender que en el triángulo de la estrategia, nosotros ya no somos dueños, o sea, y es parte de la llamada al tercer círculo, ya no somos dueños de la empresa, es el Señor. Y claro que nosotros estamos como representantes y a lo mejor aparecemos también en las escrituras o en el acta constitutiva en México y no sé cómo se llamará en los otros países de Latinoamérica y sur de, digo, y en Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, sí, en Estados Unidos es el LLC y la Carta de los Principios, ¿no? The Principles. Pues no sé cómo funcionará, pero tú apareces ahí en nombre, pero el dueño en sí es el Señor. Y entonces, si es el dueño del Señor y es realmente, pues es mi jefe, tendríamos que tener una relación en donde yo puedo preguntar cosas y el Señor va a responder. Y escogí una de las lecturas, pero hay muchísimas, muchísimas lecturas. De hecho, creo que la lectura desde el Génesis hasta el Apocalipsis está plagado de esto, porque te está diciendo cómo debes tú como un hijo de Dios conducirte una vez que estás cumpliendo tu vocación. Y pues la vocación de empresarios de fe no es una excepción, ¿no? Del libro de la sabiduría, capítulo 7 del 7 al 11 dice, supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Y comencemos con esto. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. Y aquí, definitivo, es esta llamada que si tú suplicas, se te va a conceder esa prudencia. La prudencia es hacer la voluntad de Dios en todo momento. Es decir, cuando tú,
y me lo han dicho mucho, ¿no? También empresarios me dicen, oye, Mike, es que, ¿cómo le hago, verdad? Para saber cuál es exactamente la voluntad de Dios. Suplica por prudencia, porque ese es el significado de la prudencia en la Biblia, es poder ejecutar esa divina voluntad para mi vida. Y entonces, si tú suplicas, vas a poder entender. ¿Por qué? Porque va a venir sobre ti ese espíritu de la sabiduría. Y luego, bueno, pues habla sobre que esa sabiduría, pues es tu riqueza verdadera, ¿no? O sea, eh, la prefería a la luz, por ejemplo, ¿no? Y es algo que dices, ¿cómo, verdad? O sea, prefería a ver, ¿no? Porque la verdad es que ya no te importa tanto lo que este mundo está mostrando, ¿no? Por eso prefieres la sabiduría, porque es tu verdadera luz, ¿no? El empresario de fe se trata de que Jesús, como te decía, es el dueño de tu empresa. La estrategia la pone Él. ¿Cómo crees entonces que tú, que te enteras de esa estrategia que el Señor tiene para su empresa? O sea, ¿cómo crees tú que te enteras? Con la sabiduría. Entonces, pregunta lo que no sepas, y creo que esos son como los tres pasos, ¿no? Pregunta lo que no sepas. Espera una respuesta de Jesús y ejecuta lo que escuchas. Son tres pasos que parecen eh, pues muy simples y a lo mejor hasta imposibles. Pues sí es imposibles si no realmente entras en ese canal, en entender, uno, que esto es una vocación y dos, en entender que Dios da la sabiduría para vivir esa vocación. Y no es algo teórico, sino es práctico. O sea, dice aquí, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. O sea, claro que podemos invocar. En este momento, yo definitivo te motivo a que puedas inclusive poner en pausa este video y puedas invocar ahora, aquí y ahora, ese espíritu de sabiduría. Que llegue a ti, que llegue a ti este espíritu de sabiduría, porque el Señor va a poder responder, o más bien ya responde cuando tú preguntas. O sea, muchas veces ni siquiera estás preguntando, pero tienes esa necesidad de saber una respuesta en específico y el Señor la responde sin que tú hagas la pregunta. Así es el Señor. Entonces son estos tres pasos, ¿no? Pregunta lo que no sepas. Espera una respuesta y ejecuta lo que escuches. Y el Señor va a ir abriendo cada vez más y más y más y más esa revelación, ¿no? Que va a través de tu espíritu. Nosotros somos tres, y como dice la Biblia, somos tres, igual que la Santísima Trinidad, nosotros somos tres partes, ¿no? Que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El alma es la emoción, las emociones, la voluntad y el intelecto o la mente, voluntad y emociones, ¿no? Pero está el espíritu también. Y creo que ese es el gran desconocido, ¿no? Es nuestra forma de interactuar con el Espíritu Santo. Ahí viene la revelación, ahí viene la conciencia, la que nos está diciendo, oye, es por aquí o es por acá, o hiciste esto bien o este mal, ¿no? Que dicen que es la ley natural, ¿no? Bueno, por esa vía el Señor nos habla, por el Espíritu. Y es esa comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Ese es nuestro espíritu. Y así es como podemos nosotros interactuar realmente con el Señor. Así es como el Señor nos habla, ¿no? Entendiendo, teniendo esa revelación, pero nosotros tenemos que pedirlo, ¿no? Oye, Mike, ¿cómo lo pido? Bueno, hay varias cosas prácticas que me gustaría ahora cubrir. Número uno, básico, los sacramentos. La misa diaria, definitivo. Y esto también te recomiendo, la confesión semanal. O sea, conviene que inicies con una confesión general, que aparte tiene indulgencia general o indulgencia plenaria, ¿no? Es decir, se perdona pues toda la culpa de tus pecados. Los pecados tienen dos elementos. Uno, bueno, pues está el castigo que con la confesión se borra, pero están las consecuencias o el efecto. Y entonces con la confesión general o con la indulgencia se borra también. Entonces, definitivo te recomendaría que empieces con una confesión general y luego que al menos cada semana puedas empezar con una confesión. Te vas a dar cuenta que vas a empezar a trabajar
en ciertos defectos que tú ya tienes. Y el Señor va a empezar a dar la gracia para mejorar. Así es como te da la gracia, ¿no? Pero junto con esta gracia, el Señor empieza a generar en ti, pues esa buena atmósfera para que el Señor pueda hablar y tú puedas escuchar, ¿no? La misa diaria definitivo porque es la comunión diaria y eso también, claro, que va a ser también una gran diferencia, porque es una forma de estar mucho más ligado al Señor, es decir, por estar más pegado en ese tercer círculo al cual el Señor te está llamando, ¿no? Otro de los temas que creo que también te puede ayudar es el ayuno, ¿no? Eh, en general, bueno, pues hay una vidente que promueve, o más bien que nos habla que la Virgen estaba promoviendo el ayuno 2 veces por semana, los miércoles y los viernes, puede ser cualquier día realmente, pero eso baja la voz del alma. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre la mente, voluntad y emociones? Baja la voz del alma y puedes escuchar mejor al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu habla bajito. Entonces te ayuda mucho ese tema del ayuno y obvio también pues te ayuda en el tema de la batalla espiritual y ayuda en muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué es el ayuno? Bueno, también es parte de otro curso completamente, pero pues tiene que ver con no probar alimento, eso es como lo principal, pero al final es poder tú de alguna forma, pues limitar tu carne, ¿no? O sea, tu alma, mente, voluntad y emociones, limitarla y decirle, bueno, pues no puedes obtener todo lo que tú quieras. Y de esa forma poder empezar a escuchar mucho mejor el espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues el ayuno puede ser eso, puede ser, a lo mejor no es el dejar de comer, porque a veces a lo mejor por temas de salud no puedes, pero a lo mejor ayuno de chocolates, ayuno de cierto alimento que a lo mejor no te, o te guste muchísimo, ¿no? Y bueno, pues no tiene que ser todo el día, puede ser hasta cierto tiempo, hasta las 6 de la tarde, 4 de la tarde, o sea, realmente pues yo creo que es algo que tienes que preguntarle a tu director espiritual o a tu consejero o a alguien que tengas mucha confianza para ver cuál es el mejor ayuno que te pueda funcionar para ti, pero definitivamente te lo recomiendo, ¿no? Otra es, el número 3 es la oración. Definitivo, o sea, la oración, tu junta diaria, ¿no? O sea, si el Señor es tu jefe, pues tú deberías tener una junta diaria con Él, ¿no? Al menos 30 minutos diarios frente al Santísimo. Si se puede expuesto es mucho mejor. Creo que esa conexión visual te va a ayudar muchísimo, si no en el sagrario, ¿no? O sea, su presencia está ahí. Entonces, oye, ve, ahí yo algo que hago todos los días es pues llevarme como una hojita y estar haciendo preguntas al Señor. Y el Señor me va a responder, ¿no? Me está respondiendo de una manera muy natural, porque Jesús en sí está vivo. O sea, Jesús está vivo. Quiere platicar contigo, quiere darte su sabiduría. Quiere estar contigo, quiere estar en ese tercer círculo. O sea, ven y sígueme, ¿no? Pero tienes que ser como pobre, no solamente de riqueza, sino también pobre de tus juicios, pobre de tu carne, pobre de tus gustos, ¿no? Para poder, y como dice Santa Teresita también del Niño Jesús, como ella decía, Señor, todos mis consuelos, hazlos amarguras, para que solamente tú seas mi único consuelo. Y es eso, es cómo poder realmente, pues, no contar con los consuelos de este mundo, sino solamente con los del Señor. Pero bueno, pues aquí es donde la oración te va a estar ayudando. Pues yo he comenzado con 30 minutos diarios, ahora ya voy en 1 hora y ya veo que otros empresarios consagrados también están haciendo algo así, porque es algo que empieza a pasar. O sea, empieza a haber muy poquito tiempo para las cosas que tú tienes que tratar con tu jefe, ¿no? Y vas a ver que ese tiempo se va a ir engrandeciendo, engrandeciendo, y créeme, ese va a ser un regalo, ¿no? Porque cuando tú buscas, encuentras, y lo dice el Señor. Entonces busca, 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 busca y busca a Jesús y lo vas a encontrar muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, y creo que esa parte también de la oración es el consejo en oración, ¿no? Que puedes tener tú otro de los temas, ¿no? Un círculo íntimo que pueda orar pidiendo luz, ¿no? Entonces, aquí la idea es que puedas tener alguien aparte de ti, o sea, puede ser tu socio, puede ser alguien dentro de la empresa, que te ayude, ¿no? Con Biblia en mano a estar frente al Santísimo y preguntarle cosas al Señor y te ayude a discernir. Esto es algo, un consejo en oración, es algo que
pues es un tema mucho más elaborado. Nosotros estamos apenas empezando con ese concepto, pero es algo que realmente rinde muchísimos frutos, ¿no? Porque alinea a todo el consejo de una forma en donde ni siquiera tú lo tienes que alinear porque lo alinea el Espíritu Santo, lo alinea Jesús. Entonces, yo sí te recomiendo definitivo tener ese consejo en oración. Es una de las cosas que te va a dar muchísima rentabilidad, por así decirlo, mucha paz dentro de tu empresa. Vas a saber, va a haber como unidad de mente, que eso es lo más importante, ¿no? Y va a ser una forma en donde, pues, vas a también invitar a que tu gente tenga una interacción realmente con el Señor. Y de ahí, pues, empezar a sacar, pues, muchos dividendos, ¿no? Número 5, definitivo, creo que aunque este no es un paso en sí, pues sí es como una forma de hacer las cosas, que es la perseverancia, ¿no? Tienes que perseverar aunque no escuches nada al principio. Poco a poco entenderás la forma de hablarte a ti, que es muy personal, ¿no? Dios irá, como habíamos comentado ahorita, dándote más y más revelación. Apenas tú realmente reacciones, aquilates y aprecies lo que el Señor te está dando, el Señor te va a dar más, ¿no? Pero sé muy perseverante. Muchas veces, pues no vamos a entender al principio qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Pero después te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta cuáles son las voces que son tuyas y cuáles son las voces que son del Señor. Y también por los frutos los conoceréis, es decir, te vas a dar cuenta los resultados que tuvieron las cosas que fueron tu voz y los resultados que tuvieron las cosas que fueron la voz de Dios, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que te doy aquí también, que es algo que el Señor también me dijo en oración, es que pues yo decía, oye, ¿por qué? Me acuerdo que en una de de las interacciones que yo tuve, yo le pregunté al Señor, oye, ¿tengo que hablar con esta persona o no? Y yo entiendo que el Señor me dice que sí, tengo que hablar, adelante, ¿no? Y yo lo hago, ¿no? Y luego no ocurre el resultado que yo creía que era el correcto, ¿no? Pero el Señor me despierta una vez a las 3 de la mañana y me dice, cuando yo te digo qué hacer, no te digo para que obtengas el resultado que tú estás esperando. Te estoy diciendo para que tú sepas qué acción de las opciones que tú tienes es la que más gloria me va a dar o más gloria va a dar a mi nombre, ¿no? Y me quedó clarísimo, dije, es verdad. Nuevamente, es el tema del éxito, ¿no? Vuelve otra vez en donde, bueno, pues yo creo que pues lo que me estás dando es la fórmula del éxito, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener éxito de acuerdo al mundo si yo hago lo que tú me estás diciendo, cuando no es así. Lo que estamos realmente recibiendo del Señor es ¿cuál es la fórmula para darte más gloria a ti? O sea, ¿qué puedo hacer yo como empresario de fe para yo dar más gloria al nombre de Jesús? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, ahí te doy ese hack para que realmente no te desanimes si pues escuchas del Señor y pues no pasa lo que tú esperabas. Escucha más atentamente, porque va a pasar lo que realmente no esperabas, pero va a ser mucho mejor, de una forma infinitamente mejor de la que tú tenías planeada, ¿no? Y pues el número 6, que también tiene que ver con las formas, es el corazón abierto a aprender. Aquí viene los síes, por así decirlo, que Dios quiere de ti, ¿no? Firma en blanco el cheque y que Dios lo llene. Eso es lo más importante, ¿no? O sea, entiende, o más bien busca entender lo que Dios quiere de ti y cuando lo hagas, dale el sí que Dios está esperando de ti en todos tus proyectos, ¿no? A veces va a ser difícil, pero a veces no tanto, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más disfrutable, definitivamente, ¿no? Y la tercera cosa dentro de esta arista, eh, o esta parte del triángulo, que es el amor a Dios, es, y que tiene que ver mucho con el 2 por eso les decía, muchos de los elementos van como compartiéndose en todo el triángulo, el vértice, ¿verdad? Se me había olvidado el nombre, pero en el vértice, lo último punto del vértice es esta, cerrar las puertas del mal en tu empresa. Y aquí copié un salmo responsorial de la misa, en donde habla sobre el Salmo 1
Dichoso quien confía en el Señor. Dichoso es aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley y se goza en cumplir sus mandamientos, ¿no? Y aquí tiene que ver con la integridad y la justicia en los negocios, ¿no? Yo creo que aquí, y hablando un poco sobre la otra Santa Teresa de Jesús, la gran Teresa de Ávila, pues ella fundó muchísimos o varios, hizo una reforma de la sección, no, no sé si se llama así, ¿verdad? Pero bueno, de la sección femenina de la orden carmelita. Y pues ella enfrentó dificultades, ¿no? Pero nunca se desvió hacia atajos, ¿no? Como empresarios de fe, pues nosotros en sí somos esa primera línea de defensa de nuestras empresas contra el mal. Debemos cerrar las puertas a los enemigos. Fraudes, trampas, mentiras, injusticias, pues no puede tener un lugar dentro de nuestros negocios, ¿no? Y ese es el tema, porque queremos ser dichosos nuevamente, o sea, queremos ser autorrealizarnos, si quieres, si podemos asociar esos términos, ¿no? Queremos ser dichosos, así que pues no nos guiamos por mundanos criterios como Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y dice, es como un árbol plantado junto al río. Me gusta mucho esta imagen porque da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito, ¿no? Y aquí empezamos a ver ¿no? El tema de éxito y tiene que ver con este vértice del amor a Dios. O sea, si nosotros podemos, pues no guiarnos por mundanos criterios, dar en malos pasos, no burlarnos del bueno. Amamos la ley de Dios y la cumplimos, ¿no? Porque nos gustamos en cumplirla. Entonces vamos a ser como ese árbol plantado junto al río, que nunca de tener fruto y que pues nunca nos marchitamos. Ahí vamos a tener el éxito del reino de Dios. Eso es bien importante entenderlo y nos va a servir, de hecho, como vamos a cerrar esta sesión. Más adelantito vamos a ver eso, ¿no? En cambio, y te dice lo que no es, en cambio los dos serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. No es que Jesús lo castigue, pero simplemente sus propios caminos van a acabar por perderlo. Y entonces, pues creo que dentro del amor a Dios tenemos y nos conviene el cerrar puertas. Y creo que eso tiene que ver mucho, o sea, el cerrar las puertas no es un una práctica de perseverancia, por así decirlo, ¿no? De una práctica de voluntad, ¿no? Que tiene que ver con el alma, ¿te acuerdas? O sea, mente, voluntad, emociones, ¿no? Como decía en la carta de los tesalonicenses, la carta de Pablo, ¿no? Habla sobre el alma y habla sobre la mente, voluntad y emociones. Bueno, pues la voluntad no es, más bien, no es la que va realmente a hacer que nosotros podamos guiarnos por, o no guiarnos por mundanos criterios y no andar en malos pasos. Realmente va a ser la confianza en Dios, ¿no? Y sobre todo en el Sagrado Corazón de Jesús. Decía Santa Margarita María de Alacoque, si quieres agradar a Dios, confía en su Sagrado Corazón. Si quieres agradarle más, confía más. Y si quieres agradarle inmensamente, confía inmensamente. Y aquí es sin medida, quiere decir inmensamente, ¿no? Mensare, ¿no? Del latín mensare es medir o medible, ¿no? Entonces, inmensamente significa sin medida. Entonces, queremos ser ese árbol plantado junto al río que da frutos a su tiempo. ¿Cuál tiempo? El kairos, ¿no? La palabra griega que significa el tiempo de la salvación, o sea, el tiempo de Dios, ¿no? Es un paso, ¿no? Es una transición del cronos. El cronos es el tiempo de los hombres, ¿no? Y el kairos, pues el tiempo de Dios. Nunca se marchita, o sea, se renueva todos los días. Es algo que va renovándose todo el tiempo. Entonces el éxito, pues de acuerdo a la Madre Teresa de Calcuta, otra Teresa, ¿verdad? Hoy fue el Día de las Teresas. El éxito, pues se define distinto, ¿no? Le preguntaban a la Madre Teresa de Calcuta, pues, ¿qué es el éxito? Y bueno, pues decía ella, yo no he venido a tener éxito, sino a hacer la voluntad de Dios.
Y aquí es realmente, es un éxito que no es nuestro, es el del Señor, porque es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros el éxito podemos decir que en palabras llanas es poner o fijar una meta y cumplirla. Y entonces cuando dicen, bueno, pues Madre Teresa, usted es exitosa, pues yo no he venido a tener éxito, he venido a cumplir la voluntad de Dios, es fijar las metas de Dios y cumplir esas metas de Dios. Y la única forma es con la sabiduría divina, ¿no? Como veíamos en el paso anterior. Realmente poder estar tan cerca del Señor que podemos preguntarle y Él contestar, ¿no? Entonces, bueno, pues, y si hacemos eso, pues el Señor va a proteger este camino porque va a dar sus gracias, ¿no? Y dice, bueno, pues el Señor protege el camino del justo. O sea, va a haber una protección del Señor si nosotros hacemos eso, ¿no? Muy bien, pues ese es el amor a Dios, que pues al final tiene que ver con el significado correcto de amar y a Dios como nuestro centro de vida, ¿no? Ese creo que es lo más importante. Y el punto número dos, el vértice número dos de este triángulo de la estrategia es el amor al prójimo. Y aquí tiene que ver con pues nuestra vocación como empresarios de fe, ¿no? Nuestras identidades, y tiene que ver con las identidades dadas por Jesús a nosotros. Y es el tema. Creo que podemos también, y como dice aquí, podemos expresarlo en el cuidado a nuestros colaboradores, proveedores y clientes, y también en la comunidad. Pero no es solamente eso. O sea, ¿cómo podemos decir que estamos cuidando de todos ellos, ¿no? De los colaboradores, proveedores, clientes y comunidad? Y es decir, todos los que están alrededor de nosotros en una empresa, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues con las identidades dadas por Jesús, somos reyes, sacerdotes y profetas. Ah, y comenzamos con sacerdote. ¿Qué significa ser un sacerdote en términos del cuidado que debemos de tener para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y comunidad? Pues en primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, son sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Al final somos como ese puente, y por eso está aquí como ese icono, ¿no? Somos ese puente de un lado es el mundo en tinieblas y del otro lado es el reino de Dios. Entonces nosotros somos ese puente como sacerdotes y aquí pues el apóstol Pedro, el primer papa, nos recuerda quiénes somos. O sea que en sí somos esos sacerdotes porque somos un linaje escogido. Y es lo que estamos hablando sobre ese tercer círculo. Al final pues todo va ligado, como les decía, ¿no? Pero dado que somos de ese tercer círculo, no podemos permanecer ahí solos. Debemos nosotros fungir como esos sacerdotes. Es nuestra identidad, es la identidad que Jesús nos ha dado, porque Jesús en sí es nuestro puente también. Es nuestro puente del lado del mundo en tinieblas a el lado del reino de Dios, que es el reino de la luz, ¿no? Por eso dice que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso decía que nosotros tenemos que anunciar esas virtudes. ¿Cómo las anunciamos? Siendo ese puente. Entonces, poder conectar ese mundo de las tinieblas, que es el mundo normal, es el mundo en el que viven nuestros colaboradores, nuestra familia. Vamos a comenzar por ahí. O sea, nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores y la comunidad que está al lado o que está alrededor de la empresa en donde está la empresa. Puede ser física, puede ser en línea, pero hay una comunidad, ¿no? Al final que está alrededor, que envuelve y en donde vive y se anima nuestra empresa. Ahí nosotros tenemos que ser sacerdotes. Es ese llamado, si nosotros realmente fuimos llamados a ese tercer círculo en nuestro vértice inicial, que es el amor a Dios, pues nosotros tenemos que ser esos sacerdotes. Tiene que reflejarse de una manera muy práctica el ser sacerdotes para nuestros colaboradores.
Y muchas veces no lo somos, ¿no? Aquí creo yo que empieza a haber como serias diferencias entre un empresario a lo mejor católico comprometido, un empresario que a lo mejor está en ese segundo círculo que ha cumplido y cumple todos los mandamientos de la ley de Dios, pero también todas las obras de misericordia de la iglesia en donde quizá trata muy bien a la gente, trata pues de la mejor forma a la gente alrededor. Puede ser colaboradores, proveedores y gente de la comunidad. Pero aquí Pedro nos está recordando de nuestro linaje. O sea, somos ese linaje escogido, somos esa nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo? A precio de la cruz. El Señor nos está diciendo que es un llamado a realmente ser sacerdotes, ¿no? ¿Y cómo podemos anunciar esas virtudes de Jesús? ¿Cómo podemos realmente llamar de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo podemos hacer eso? Al final del día, nosotros tenemos que ser, de principio de cuentas, hacer unos proveedores de sacramentos para nuestra gente, ¿no? Ser esos promotores, esos de alguna manera facilitadores de esa salvación. Puede ser evangelizando, puede ser con nuestras palabras, puede ser con cursos como este, ¿no? Esa es justo la idea, pero puede ser de mil maneras, ¿no? Yo creo que un gran bagaje de metodología en asociaciones como, por ejemplo, His Way at Work, ¿no? Que ya tienen todo un programa para hacer justamente eso. Pero lo más importante es que lo hagas con esa conciencia que es lo tuyo, que es tu obligación de acuerdo a esta vocación que Dios te ha dado, que no es un good to have, no es un qué bueno que lo tengo, no es realmente algo que nos va a sumar, algo que va a bajar la rotación, eso también, algo que va a aumentar nuestra facturación, algo que nos va a congraciar con los clientes, una buena estrategia de marketing, es porque tú eres un sacerdote para ellos. No es algo que yo hago en mis ratos libres. Tienes que hacerlo como empresario de fe. Tú tienes que ser ese sacerdote para ellos. Pero bueno, se pone más interesante todavía, ¿eh? Porque aparte de sacerdote, debes de ser ese profeta. Y por eso pongo aquí una manita con el dedo, porque el profeta señala hacia dónde tiene que ser. Señala lo que se está haciendo mal. Señala lo que Dios quiere en general, ¿no? Y escojo, hay muchísimos pasajes en la Biblia sobre esto, pero escojo Isaías 40 del 1 al 5. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Oye, pero ¿qué los profetas no son los que gritan y dicen cuando hacen las cosas mal y son los que sí, ¿verdad? Es más, son los profetas que los matan, ¿no? Siempre los apedrean. De hecho, de hecho Jesús dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿no? Y apedreas a mis enviados o a mis emisarios o a mis mensajeros, algo así, ¿no? O sea, y a veces, y yo he visto también gente que sí tiene ese llamado de la profecía, y que son los profetas, ¿no? Y que pues son de un carácter a lo mejor un poco áspero, ¿no? Pero hay que recordar que nosotros como identidad, o sea, Jesús sí decía las cosas como son, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan del pasaje en donde agarra una serie de látigos y empieza a sacar, a golpear realmente a todos los comerciantes dentro de su templo? O sea, imagínate, es como si en la iglesia, dentro de la iglesia, pues estuviera toda una vendimia e hicieran negocios. Y lo peor todavía, hicieran negocios sucios. O sea, todavía, ¿verdad? Negocios sucios, robaban, mentían. Era un mercado, ¿no? Entonces, pues sí, Jesús sí es ese profeta, ¿no? Pero hay que entender que también venía para consolar a ese pueblo que está sin Dios, ¿no? Ese pueblo que está sin Dios y que está en una tristeza tremenda, o sea, en un vacío completo, ¿no? Y ahí es donde el Señor está hablando a través de Isaías, ¿no? Hablen al corazón de Jerusalén. Grítenle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado ha sido perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble de todos sus pecados, ¿no? Y dice, una voz clama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa una calzada para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y que se hundan
todo monte y colina, que lo torcido se enderece y lo escabroso se aplana. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. De hecho, Isaías es un profeta y es justo. ¿Qué hace un profeta? Bueno, pues hace, yo creo que cuatro cosas, ¿no? Uno es consuela, habla al corazón de su pueblo, de su empresa en este caso, ¿no? Aquí como que trasládenlo a pues nuestra vocación que es la empresa, ¿no? Entonces consuela, o sea, realmente, y fíjate que es diferente a ser sacerdote, ¿no? Ser sacerdote es traer la salvación, es traer a Jesús a tu empresa, ¿no? A la gente de tu empresa, ya sea clientes, sea proveedores, sea colaboradores o comunidad en general, ¿no? Pero ser profeta es consolar. ¿Cómo puedo consolar al pueblo? ¿Cómo puedo consolar a mi empresa? Y como dice aquí, es decir, has sido perdonado. O sea, ya Jesús pagó por ti. Entonces hay un Dios que está hablándote a ti, ¿no? Eso es ser profeta, ¿no? Consolar. Número dos es exhortar a hacer lo correcto, que Jesús lo hacía, ¿no? Exhortar a hacer lo correcto. Eso pues es algo que lo vemos como le decíamos en el pasaje donde Jesús exhorta a los cambistas y mercaderes a no hacer tonterías, ¿verdad? Y lo hace de una manera muy gráfica también, muy física también, ¿no? Pero bueno, pues el tema es exhortar. Lo número tres es denuncia la injusticia. Y Jesús lo hacía, ¿no? Al llamar a los fariseos templos blanqueados, ¿no? En donde, bueno, pues ellos mismos no se salvan pero también tapan la salvación para los demás. Y lo denunciaba Jesús. Entonces, denunciar la injusticia. De hecho, por estas denuncias matan regularmente a los profetas, ¿verdad? Pero al final, nosotros tenemos que denunciar la injusticia. No significa hacer algo al respecto, ¿eh? Sino denunciar eso que estás haciendo está equivocado. No digo que no vayamos a hacer algo al respecto, pero en esta identidad que Dios nos da como profeta, sí es la denuncia de la injusticia. Y entonces, cuando somos empresarios de fe, no solamente hacia nuestro pueblo, sino hacia afuera. Y por eso estoy hablando no solamente a nuestros colaboradores, ¿eh? Sí, lo más importante es nuestros colaboradores, pero lo vamos a ver después. Lo más importante es nuestros colaboradores, pero aquí es el amor a mi semejante en cuanto a colaboradores, proveedores, también proveedores, clientes y comunidad. Y aquí es la denuncia de la injusticia. Muchas veces decimos, oye, mira, ya no hagas olas, ¿no? O sea, ya no digas nada porque pues, van a irse contra ti y pues tú no deberías. Pero sí tenemos que denunciar lo que está mal, de acuerdo a nuestra identidad, de acuerdo a el amor a nuestros semejantes. Por amor a nuestros semejantes tenemos que ser esos profetas que denuncien la injusticia. Y número cuatro, indican el camino. No lo siguen, pero sí dicen hacia allá es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Es el indicador y por eso es el dedito, ¿no? Porque sí, todos los profetas en la Biblia hacían eso. O sea, van a indicar ese camino, debemos de hacer esto porque esto es lo que realmente va a ayudarnos a, pues eso, a hacer esos puentes, ¿no? O sea, vamos a poder ayudar a la gente a pasar de la oscuridad a esa luz admirable que es la luz de Jesús, ¿no? Y finalmente, y la que tiene mucho que ver también con la tercera arista, pero esta es todavía la segunda, que es el amor al prójimo. Y para ubicarnos, ¿no? Que todas estas identidades es por amor al prójimo. Por eso hablaba que todo esto tiene que ver con el amor, ¿no? Pero es por el amor al prójimo, es ser rey. Y muchas veces tú dirías, no, 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 no. Yo empecé a ser empresario porque yo quiero ser rey. O sea, yo quiero dictar las cosas, yo quiero ejercer el poder, ¿no? En general. Dice Marcos 10:43 a 45. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí hablamos, ay caray, a ver, pues no, yo creí que el rey es el que mandaba, ¿no? Rey es el que tenía poder, pero en la realidad el reinado que Jesús quiere que tengamos es un reinado de servicio. Por eso está en la lista de amor al prójimo, ¿verdad? No de dominio a los demás. Entonces, la idea del rey es que sea un servidor, ¿no?
servimos, o sea, ¿y qué hacemos? Bueno, pues básicamente lo que hace el rey, y esto es también viendo mucho el símil de los reyes del Antiguo Testamento, porque así aprendemos muchísimo de lo que debería ser el rey o lo que no debería ser un rey, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, en Reyes, vemos a David, y que David, pues el rey David tuvo muchos problemas, ¿no? El primer rey fue Saúl, que Saúl siguió David, que Saúl persiguió a David. Luego llegó David, tuvo muchos errores, ¿no? Y después vino Salomón, y que al final Salomón pues terminó siendo idólatra y abrió la puerta para la división entre Judá e Israel, entre dos reinos dentro del mismo reino en general, que fue terrible, fue tremendo. Y después vinieron pues una serie de reyes, la mayoría malísimos, terribles, ¿no? Terribles, o sea, incluso rebeldes que practicaban brujería, abusivos, ladrones, mentirosos, etcétera, ¿no? Pero hubo algún otro que sí quería seguir al Señor, ¿no? Entonces, de ahí podemos entender que, pues, en general, pues, en general, seis cosas, ¿no? El Señor, los reyes, ¿no? Uno es liderar. Lideramos, multiplicamos el liderazgo, básicamente. O sea, básicamente el rey lidera o multiplica el liderazgo. Y aquí es desarrollamos el liderazgo. Ese es el tema, ¿no? Ese es, creo yo, el número uno del liderazgo, que es la multiplicación del liderazgo. O sea, no solamente nosotros captamos el liderazgo completo en donde no todo debe depender de nosotros, sino que nosotros multiplicamos ese liderazgo, porque con la multiplicación del liderazgo viene el desarrollo personal y viene también, pues, de alguna forma, un desarrollo de habilidades que hacen más plena a la persona, ¿no? Entonces, hacemos eso, el liderazgo lo ejercemos multiplicando el liderazgo, ¿no? También, como el rey, hacemos justicia. O sea, no solamente como el profeta decimos lo que es injusto, pero dentro de nuestro, eh, vamos a decir, reino, que es la empresa, nosotros hacemos la justicia, ¿no? De hecho, los reyes de la antigüedad, pues eran realmente también los jueces, ¿no? O sea, venía Salomón, se la pasaba también, bueno, lo vemos también en David, pero Salomón, pues también recibía gente que estaba pidiendo justicia. ¿A quién se lo pedían? Al rey. Entonces nosotros hacemos eso, hacemos la justicia. Oye, pues debería hacer esto, debería hacer lo otro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta persona, este colaborador, pues está abusando de otra persona. Nosotros nos toca hacer la justicia. Cuando nosotros nos hacemos tontos, ¿verdad? Y volteamos para otro lado, pues simplemente tratando de que el negocio no sufra, lo hacemos sufrir, porque no estamos no ejerciendo nuestra vocación. Entonces, siempre tenemos que hacer justicia a la gente de la mejor forma posible. Y para eso también tienes un consejo y tienes asesores, etcétera, ¿no? Pero la idea es que el rey puede hacer justicia. Número tres, forma al pueblo en los caminos de Dios, ¿no? Y me ha tocado muchos CEOs que dicen, oye, yo no hablo en público, ¿no? O sea, no es lo mío, puede contratar a alguien. Oye, ¿sabes qué? No importa si contratas a alguien, no importa si... La verdad es que te toca formar al pueblo en los caminos de Dios. O sea, sí tienes que formar, tienes que tomarte el tiempo para formar en todas tus interacciones con la gente con la que trabajas, para formar al pueblo en los caminos de Dios. O sea, cómo funciona Dios, cómo puede tener una mejor relación personal con Él, etcétera. Sí, sí es algo que tienes que hacer. Luego viene el tema de defender, defiende el reino, ¿no? Hay muchos elementos que atacan a la empresa, ¿no? Nosotros, al rey, le toca esa defensa. O sea, ¿cuántas veces he visto e incluso practicado esa abdicación de esta facultad del rey de defender? Contratas un abogado y junto con el gerente, pues se van y combaten algo, ¿no? Algo que está pasando, alguna ley abusiva, algún otro competidor, algún cliente que está tratando de destruir la empresa de alguna forma porque está abusando de ella, lo que sea, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos que defender en general, ¿no? Luego viene algo que tiene que ver, que podríamos decir que tiene que ver con la excelencia, pero con el el tercer vértice, pero como les decía, todo se va relacionando, que tiene que ver con la conquista. Es decir, sí conquistan, los reyes conquistan
y que significa obtener más negocio, ¿no? O sea, sí somos de alguna forma los motores, los CEOs, los que estamos a cargo, lo que son, de acuerdo a ese amor al prójimo, somos los que vamos adelante y conquistamos. Oye, no tengo que vender para mi empresa, a lo mejor las empresas pueden ser muy grandes, pero sí estamos al tanto de esa conquista. O sea, vamos nosotros, salimos a la batalla y regresamos con nuestra gente. Pero así es lo que hacemos. O sea, realmente somos los principales interesados de conquistar para poder crecer más la empresa, ¿no? Y finalmente, y creo que esto es, creo que uno de los temas más importantes que tiene que ver con la función del rey, que nuevamente tiene que ver con el amor al prójimo, es la estrategia. Nosotros la interpretamos, la planeamos, la comunicamos, la ejecutamos y ejercemos la mayordomía sobre la estrategia de la empresa, sobre la estrategia del reino, ¿no? Pues lo podemos ver también en algunos salmos que dicen cuando el rey seguía los designios de Dios, pues hoy es la estrategia, ¿verdad? Porque la estrategia viene de los designios de Dios, pues Israel prosperaba, pero cuando se desviaba, el pueblo sufría. Entonces, por eso es tan importante, este es el amor al prójimo. O sea, no tiene que ver con la excelencia, o sea, con el tercer vértice. Tiene que ver con el amor al prójimo, porque si nosotros podemos interpretar, planear, comunicar y ejecutar, bueno, y ejercer mayordomía, ah, de esta estrategia de los designios de Dios, nuestra empresa va a prosperar. Y con ella, pues todo su pueblo, con todos los colaboradores, ¿no? Y también los proveedores, y también los clientes, y también la comunidad. Pero si nos desviamos, los reyes, entonces vamos a sufrir. Todo el pueblo va a sufrir. Por eso es tan importante. Me gustaría cerrar también este punto, esta arista del amor al prójimo, con pues dos facultades que tenemos como reyes, muy importantes, que es el poder y es la autoridad. Jesús, y viene en un pasaje, pues les dio poder y autoridad para expulsar demonios, para curar enfermedades, etcétera, ¿no? Y uno diría, bueno, pues en ese pasaje, pues a lo mejor es como que poder y autoridad son como que sinónimos para que se oiga bonito, ¿no? Como cuando dices tú, oye, bueno, yo quiero estar en paz, tranquilo, etcétera. Al final dijiste lo mismo, o sea, porque quiero estar en paz o quiero estar tranquilo es lo mismo. La cosa es que lo dijiste juntos, pues para subrayar, ¿no? El hecho de que quieres estar sin hacer nada, ¿verdad? De estar en paz, en silencio de alguna forma, ¿no? Pero en la Biblia no hay eso. No hay, o sea, cuando se subraya, no es la forma de subrayar en la Biblia, en ningún libro. Cada palabra significa algo y cada palabra fue puesta ahí porque significa algo. De ahí la necesidad de las buenas traducciones y también de la necesidad de escarbar en los idiomas originales para entender qué es lo que estaba tratando de decir el Señor con todo esto, ¿no? A través del autor de cada uno de los libros. Pero acá el autor en sí en griego, y me parece que es Lucas, en donde está diciendo el poder y la autoridad, eh, hay dos términos en griego. Uno es exousia, que es autoridad, y el otro es dínamos, como la dinamita, ¿no? Que es el poder. Entonces el Señor sí está diciendo, te voy a dar el poder y te voy a dar la autoridad, o sea, la exousia y el dínamos, para diferentes cosas, ¿no? Y aquí es donde creo que el mundo se confunde, ¿no? Porque con el poder nosotros expandimos el reino, expandimos el reino. Esto es donde podemos tener el poder y que tiene que ver con la creatividad y también con la bendición de Dios, con el poder de Dios, para de donde no había nada, hacer algo y hacer algo muy próspero, ¿no? Ese es el poder para crecer la empresa, para crear nuevas empresas. Ese es el poder que Dios da. Porque a veces nosotros nos podemos confundir y creer que nosotros somos los artífices de todo eso y realmente es el Señor. A través de nosotros y a través de nuestra mayordomía, nuestra creatividad, nuestros talentos que el Señor mismo puso ahí. Pero ese es el poder para expandir. Y la autoridad, y que de hecho, pues hay varios, y ya no me quiero detener tanto ahí, pero y que en el bonus de hablar con Dios vamos a poder hablar un poquito más sobre eso. Pero hay varios pasajes en donde hablaba sobre que hay momentos, hay épocas
del año en donde los reyes se esperaba que fueran a expandir, a conquistar pueblos circunvecinos que habían sido enemigos desde todo el tiempo. Y bueno, pues la idea es que pudieran expandir más el reino porque de esa forma estaban seguros y aparte estaban extendiendo el reino, ¿verdad? Y porque se pensaba que si los demás pueblos pueden adoptar esa cultura israelí, que la idea era no mezclarse, pero si podían adoptar esa cultura, que de hecho sí había adopciones de cultura, eso lo vemos, estaban adoptando la cultura de amor a Dios, de servicio a Dios. Entonces, era bueno en sí, intrínsecamente bueno, el poder expandir ese reino. Y para eso se necesitaba poder. Pero la autoridad era para gobernar el reino. O sea, la autoridad que está basada en la obediencia a lo que Dios quiere, ¿no? Y es como, como dice Jesús, se me ha dado toda autoridad en esta tierra, ¿no? Y que, bueno, pues después diría, me parece, sí, Pablo, que al nombre de Jesús, pues toda rodilla se dobla en cielos, tierra y en los abismos, ¿no? Y esa es la autoridad, pero ¿basada en qué? En la obediencia. Yo he hecho todo lo que he visto hacer a mi Padre, dice Jesús. Entonces, con esa obediencia, tiene esa autoridad para poder gobernar, ¿no? Y ahí es bueno, y también en lo espiritual, pues para poder expulsar demonios, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el poder tiene que ver con los milagros, tiene que ver con la expansión del reino y la autoridad tiene que ver con gobernar y también para expulsar lo que no sea del reino, ¿verdad? Que en este caso, pues en el mundo espiritual son los demonios, ¿no? Entonces, cuando no obedecemos, pues cambiamos de autoridad a poder. Y gobernar con poder es lo que el mundo hace. Y es lo que siempre hemos creído nosotros, ¿no? Entonces, por eso el ser rey es un peso más que un privilegio, porque pues podría ser un privilegio si tú gobiernas con poder, pero realmente gobiernas con autoridad. Y entonces es un peso, porque tú lo que estás haciendo es obedeciendo o tratando de obedecer al Señor de alguna forma, ¿no? Y escuchando a través de escuchar a la gente que está al lado de ti, temas de consejo y pues también de otras personas que están escuchando también al Señor. Entonces, realmente es un servicio el tema del rey y por eso el rey está aquí en amor al prójimo y no está en el tema de excelencia o el crecimiento de la empresa, ¿no? Y pues nos vamos a la última, que es la excelencia, el último vértice. Y es referente a la industria. Es hacerse referente de la industria y hacer a la competencia irrelevante. Esa es la idea, ¿no? Y esas son dos prioridades muy importantes de la empresa, ¿no? Y que muchas veces las olvidamos nosotros, ¿no? Y a veces decimos, bueno, pues es que, o sea, si ya tengo esta empresa, ¿para qué quiero más? Es que es un mandato de Dios. Y te lo explico como nos decía Monseñor Jorge Mario Pérez, que es capellán de His Way at Work, y nos lo decía en la cumbre de empresarios, la cumbre internacional de empresarios 2024, la de este año, y hablaba sobre que esto es algo así como una parroquia personal, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una empresa que es como una parroquia, ¿no? Pero pues, que nuestra única forma de crecer esa parroquia de feligreses, pues es creciendo la empresa. Es realmente tener una esa excelencia en el mercado. Es pudiendo realmente ganar a la competencia, hacernos un referente de la industria y que la competencia sea relevante para nuestro mercado. Esa es la idea, ¿no? Y ese es el amor de Dios y el amor al prójimo ejecutado. Esa es la ejecución. Ese es donde bajamos realmente a la práctica y decir, ¿qué significa todo esto que hablamos del amor a Dios? ¿Qué significa todo esto del amor al prójimo? Pues es que nuestra vocación es empresarios de fe. Entonces hacemos empresa. ¿Y cómo hacemos empresa? Pues es muy importante el tema de la competencia. Tenemos que tener excelencia y ganar en el mercado. Y por eso hablaba sobre que tenía que ver con una de las facultades del rey, que es conquista. Bueno, pues aquí el primero es el tema de extender el reino de Dios. Ahí es donde extendemos el reino y es donde expandimos la empresa. Y esa es nuestra idea. Donde estamos haciendo todo lo necesario por expandir ese reino, ¿no? En segunda de Samuel, el capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente que el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab o Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas
y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues fue justo cuando fue la caída de David. Cuando David estuvo pues en su palacio y vio a lo lejos a Betsabé bañarse y fue todo un relajo, ¿no? O sea, tuvo un hijo con Betsabé, luego pues con su esposo, pues como no lograba hacer una ahí pues una mentira que estaban tratando de armar, pues entonces mandó matar a Urías, al esposo de Betsabé, colocándolo al frente de la batalla y luego dejándolo solo en medio de la batalla. Entonces, pues obvio, el enemigo los mató, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero él decía, no, no maté a nadie, porque, bueno, pues esto fue un problema de guerra y se acabó, ¿no? Pero lo que queremos decir es que los reyes sí, sí había, o más bien, todo esto pasa, porque, y después, pues como también dice la Biblia, o sea, al haberse separado David de los designios de Dios, el pueblo sufrió tremendamente. De hecho, hubo años terribles de falta de liderazgo dentro del reino en David. Y David tuvo que salir huyendo porque uno de sus hijos lo estaba persiguiendo y pues el pueblo sufrió muchísimo, ¿no? Entonces, sí hay muchas repercusiones a nivel sistémico, por así decirlo. Pero ¿por qué pasa todo esto? Porque el rey había abdicado de una de sus obligaciones en el tema de la excelencia, ¿verdad? No había ido a la batalla con su gente. De hecho, en otro pasaje, cuando Saúl reinaba, es decir, en el rey anterior, el primer rey que hubo, digo, acuérdense cómo está la historia, o sea, primero eran jueces, y por eso el libro de los jueces dentro de la Biblia, eran jueces que decidían todo de acuerdo a Dios. Es decir, imagínense ustedes que es un consejo, y por eso es tan importante tu consejo que puede estar frente al Santísimo también pidiendo luz sobre la marcha de tu empresa, pero era un consejo que pedía luz a Dios, y cuando salían a guerrear le pedían permiso a Dios, y Dios tenía que salir junto con ellos, ¿no? Pero luego, pues el pueblo se rebeló y dijo, queremos ser como los reinos de circunvecinos, ¿verdad? Que ellos tienen un rey, nosotros también queremos tener un rey. Y de hecho, pues Dios se enoja pues también les manda a Saúl, casi como un castigo, no como un premio, ni como algo que les iba a ayudar. Y pues el pueblo se regocijó en su rey, ¿no? Cuando, bueno, pues el rey fue terrible. Fue Saúl y después vino David. Pero cuando fue Saúl, y Saúl pecó gravemente, Dios le dijo que le iba a quitar el reino. Pero bueno, lo iba a quitar cuando muriera Saúl, ¿verdad? Porque Saúl al final es el ungido de Dios como rey y pues la voluntad de Dios tiene que ser respetada. Incluso Dios respeta su propia voluntad. Entonces no le va a quitar la unción. No se puede quitar la unción. Es permanente, es para siempre, es de por vida, ¿no? Pero una vez que Saúl muriese, pues no iba a caer el reino a sus descendientes, sino que pues iba a apuntar a otro rey. Y bueno, pues ahí apunta David, que también es otra historia bellísima, ¿no? Pero no, también es parte de otro módulo, o más bien de otro bonus, por ahí que vamos a andar. Pero es una historia bellísima y que Dios pues anuncia, eh, había ungido también a David como futuro rey. Y pues por ahí había unos rumores, el pueblo sabía, David, pues después de que pasó con lo de Goliat, porque David venció a Goliat con el poder de Dios y con una valentía también eh, provista por Dios. Cuando ocurre lo de Goliat y David empieza a hacerse más y más famoso dentro de Israel, pues Saúl lo acoge de alguna forma en su reino y de hecho pues David empieza también a dirigir escaramuzas y guerra pues alrededor del pueblo de Israel y tiene varias victorias, ¿no? Y entonces había algunos cantos que por ahí Saúl lo hicieron así como que le dio pues, muchísima envidia en una de los desfiles después de haber ganado alguna de las grandes guerras, pues hablaban que pues Saúl mató 1000, pero David 10,000, ¿no? Y entonces hablaban que David, pues decían de David, que David es el que nos saca a la guerra y nos trae de regreso. Y entonces es parte del liderazgo, es parte de hecho, en
ese pasaje, pues habla mucho sobre lo que debe hacer un líder, ¿no? Lo que debe hacer un rey. Que David en sí, pues ya cuando hacía eso, ya era rey ungido, pero todavía no estaba realmente ejerciendo como rey porque estaba Saúl como rey, ¿no? Pero ya sacaba a su gente a la guerra y la traía de regreso. Es decir, que no dice si la traía viva, ¿no? O sea, vivo, muerto, herido, pero lo traía de regreso. Y esa era como la garantía de que este era el rey de verdad, porque él nos lleva a la guerra y nos trae de regreso vivo, muerto o herido o vivo, herido o muerto, pero viene de regreso, porque es parte del amor a nuestros semejantes, ¿no? El segundo vértice de nuestro triángulo de la estrategia, ¿no? Pero aquí David no lo hizo. ¿Por qué? Porque envió a Joab, su mejor general, que era tremendo, era muy buen general, muy aguerrido y que pues, después abusó, ¿verdad? De ese poder que tenía. Pero bueno, eso no importa, para este momento no es relevante, pero envió a Joab su mejor guerrero y también a sus siervos, a los siervos del rey, los envía David. Y luego a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde quedó aquel rey que salía con nosotros a guerrear y nos traía de regreso? Pues no hizo eso, ¿no? De cualquier forma, la voluntad de Dios se cumplió, ¿verdad? Porque destruyeron a los amonitas, ¿no? Pueblos idólatras. De hecho, que hacían sacrificios humanos y terrible, ¿no? Y que estaban, pues, esperando destruir el reino de Israel. Y que, de hecho, desde hace muchos años, cientos de años atrás, debían de haber sido conquistados por mandato de Dios. Eso también, porque era la tierra prometida, estaban dentro de la tierra prometida, estos amonitas y Dios ya les había castigado quitándoles sus tierras, pero Israel no había sido fiel a pues continuar con esas conquistas. Y entonces quedaban todavía pueblos que debían de ser conquistados de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esos pueblos eran tremendos, o sea, tremendos, tremendos, idólatras y abusaban muchísimo, trataban a sus mujeres de una forma terrible. Entonces, pues mataban a sus hijos, etcétera, sus propios hijos. Entonces, pues era pues algo que Dios quería, se cumple de cualquier forma, o sea, destruyeron a los amonitas, que era, bueno, finalmente hicieron el mandato de Dios después de cientos y cientos de años, ¿verdad? Que comienza con Joab, digo, sí, Joab, y eso es otra historia, ¿verdad? Pero bueno, pues David se queda en Jerusalén. Aquí la idea es, o el punto es que nosotros tenemos este llamado a extender el reino, a salir con nuestras tropas y traerlas de regreso como sea, pero traerlas de regreso, es decir, liderar ahí, pero liderar como extendiendo el reino. Entonces, bueno, pues en sí, tú, empresario de fe, pues eres David, ¿no? El que debe de sacar esa guerra y traer de regreso a tu gente, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo punto de ese tercer vértice, es dar gloria a Dios. Dice Jueces, de hecho, aquí es Jueces, o sea, antes, ¿verdad? Antes de David, antes de Saúl. Jueces 6, capítulo 14, dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y esta es la historia de Gedeón, un empresario de fe, era un panadero, ¿no? Y que justo aquí la idea es, bueno, el tema es, si tuviste la película de 300, que yo creo que sí, pues en la realidad fue mucho ficción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la realidad, cuando estuvieron resistiendo a las fuerzas invasoras que bueno, eso no es ni bíblico, ¿verdad? Pero bueno, de cualquier forma, en la película de 300 pues eran realmente 7,000 efectivos que estaban ahí por ese paso difícil pues, un ejército de 200,000 personas, digo, efectivos, pues no podía pasar por ese paso tan estrecho, entonces mandaban oleadas de 10,000 en 10,000, y pues 7,000 derrotaban a los 10,000 fácilmente porque eran 7,000 muy bien entrenados, ¿no? Ya cuando se quedan con 300 es hasta el final, cuando ya van a ser derrotados, y entonces pues deja irse a la mayoría del ejército y se quedan 300 y a los 300 son masacrados, ¿no? O sea, entonces no hay realmente mucho por aquí, ¿no? Y es como la historia, la contratipo, ¿no? O sea, la imitación. La realidad está en esta historia, en Jueces 6. Es cuando pasó el hecho de Gedeón, ¿no?
En este caso era Gedeón, pues un panadero, era un empresario de fe, como les decía, y pues había un ejército que los estaba sitiando y era una multitud. El campamento era de 135,000 hombres, ¿no? Y pues cómo iban realmente a guerrear así. Y entonces, bueno, pues ahí el Señor les dice, oye, vayan a guerrear. Y creo que eran como 10,000 soldados, una cosa así. Pero Dios dice, oye, no, mira, tienes que pues dejar ir a los que tengan miedo, ¿no? Entonces, pues ya Gedeón le dice, pues bueno, váyanse, los que tengan miedo y se van, ¿no? Y queda una cantidad, no recuerdo cuántos, pero luego decía el Señor, y aquí es muy importante, aún son muchos, creo que eran 1,500, una cosa así, o sea, ya nada, ¿verdad? Contra 135,000, dice, aún son muchos. Y lo que decía el Señor es, yo no quiero que se diga que fue por tu mano esta victoria. Tiene que decirse que soy yo el que ejecutó la victoria, ¿no? Por eso dice, ahí le está diciendo el Señor a Gedeón, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y para que se note que soy yo, vamos a dejar con 300. Básicamente a los 1,500 dijo, bueno, no me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran 1,500. Bueno, tienen que beber de este río y a los que tomen por un lado se quedan, los que tomen por el otro se van. Y entonces, bueno, pues los únicos que tomaron por el lado correcto eran 300 y dijo, ahora sí, ve y vas a salvar el poder de Israel, ¿no? Pero Gedeón dijo, bueno, a ver, quiero ir a reconocer el terreno, ¿no? Entonces, pues se fue Gedeón al campamento, pues ahí a oscuras todavía, al campamento de los 135,000 hombres que estaban ahí, ¿no? Y entonces, pues cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le estaba contando a otro el sueño que había tenido. Y le decía, soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Y su compañero le respondió, tenía el don de la interpretación. No cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró en ese momento, o sea, en el escondite donde estaba, ¿no? Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. Ahí se dio cuenta que era verdad lo que el Señor le había dicho en Jueces 6, ¿no? Que realmente el Señor había entregado ese campamento a él. Oye, ¿por qué un pan de cebada? Porque él era un panadero, ¿no? Él era el que hacía los panes en su pueblo. Y entonces, bueno, pues él era el que representaba ese gran pan de cebada que venía rodando, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde él se entera y entonces va. Pero creo que el punto principal es ese, que todo lo que hacemos, o sea, una es la excelencia, es decir, es expandir el reino. Tenemos que ir a conquistar, tenemos que hacer más grandes nuestras empresas, ¿no? Hacer la competencia irrelevante y el ser referente de la industria. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se vea. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante. Y creo que si nosotros hacemos este punto en la parte de excelencia, vamos a entender por qué hacemos las cosas y vamos a poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Porque es para cuando cuando podamos, o más bien cuando entendamos que todo lo que hacemos es para la mayor gloria de Dios, ¿no? Y por eso les decía en el primer vértice, que al final cuando escuchamos lo que Dios nos dice, ya sea nosotros frente al Santísimo, ¿no? Porque escuchamos alguna voz, porque tengamos algún sueño, o porque le pidamos a nuestro consejo que ore para poder discernir alguna palabra, no es para tener el éxito del mundo, sino para poder obtener la gloria de Dios. Por eso les decía que este triángulo va interactuando entre sí, ¿no? Entonces, pues esa es justo la idea, la gloria de Dios, ¿no? Y finalmente, pues es cumplir la misión. Tenemos que entender que estamos siempre ejecutando una misión que Dios quiere. Eso es importantísimo. O sea, entendemos que, oye, pues si haces tú tarimas de madera, estás cumpliendo una misión. Hay que entender cuál es.
Y aquí, bueno, recordamos la historia de Judith, Judith 13, en el libro de Judith, del 4 al 5. Dice, entonces Judith se paró junto a la cama de Holofernes, oró en voz baja y dijo, Dios mío, todopoderoso, lo que voy a hacer es para el bien de Jerusalén. Te pido que lo aceptes con agrado. Esto es el mejor momento para que ayudes a tu pueblo y para que yo lleve a cabo mi plan. Ha llegado la hora de matar a los enemigos que han venido a destruirnos. Judith era una empresaria de fe que entendía, creo yo, desde el principio el tema de las riquezas, ¿no? O sea, ella había quedado viuda, esposa de un gran comerciante o empresario, en una casa en la azotea, vivía en una tienda, es decir, tenía una mansión enorme, pero hasta arriba de la casa tenía una tienda y ahí realmente vivía. Ahí hacía oración y ahí estaba, ¿no? Ahí dormía, todo, en la tienda, porque no quería realmente como que enamorarse del, ahí hacía ayunos también, enamorarse de las cosas terrenas, ¿no? Y pues ahí era donde los ancianos iban a consultarle, ¿no? Y pues llega Holofernes con un general, un ejército invasor, que iban a tomar la ciudad completa. Y pues ahí están orando al Señor en ayuno, hacen ayuno, Judith hace ayuno, está orando al Señor y interpreta un plan, una estrategia. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando sobre la estrategia? Interpreta la estrategia, genera la estrategia, la comunica, etcétera. Y de hecho la ejecuta ella, ¿no? Y es muy parecido a una historia del 007, en donde pues básicamente se viste, se arregla, sale con una sirvienta y van las dos al campamento enemigo. Son recibidas y pues le dicen que pues quieren ver a Holofernes porque traen un mensaje directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya van con Holofernes y de alguna forma empiezan viven unos días en el campamento enemigo, hacen varias cosas rutinarias en donde pues bueno, van al río y se ponen a orar y es decir, tienen ya una rutina en donde los soldados empiezan a entender la rutina, pero luego dentro de esta rutina se genera un evento en donde pues hay un banquete y Holofernes invita a mucha gente y bueno, pues también invita a Judith y pues básicamente beben y comen demasiado y se queda dormido Holofernes, ¿no? Los dejan solos y ella pues básicamente le corta la cabeza, la pone en una canasta, la cubre y regresa con la cabeza y su sirvienta de regreso a la ciudad, a su pueblo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que estaba cumpliendo una misión, la misión que Dios le encargó, ¿no? Si te fijas, hay una voluntad de Dios, hay un consejo, hay una necesidad, hay una voluntad de Dios. Y sobre esa voluntad de Dios hay una estrategia, se plasma la estrategia, ¿no? Por eso dice, este es el mejor momento para que ayudes a tu pueblo y para que yo lleve a cabo mi plan. O sea, ya lo había hecho suyo, pero está hablando de la estrategia ya plasmada, la voluntad de Dios plasmada en una estrategia que pueda ser generada, comunicada y supervisada, ¿no? Entonces, esa es justo la idea, ¿no? La idea es que nosotros también entendamos que hay una misión, que hay una voluntad de Dios, hay una misión que tenemos que cumplir y hay una estrategia que debemos de plasmar. ¿Para qué? Para poder ganar en el mercado, para poder ser referentes de la industria y poder hacer nuestra competencia irrelevante. No importa el tamaño de la competencia, no importa el tamaño del ejército invasor que venga contra nosotros a competir porque de nosotros está esa voluntad de Dios, está ese llamado, y si nosotros operamos, como les decíamos, en obediencia, estamos teniendo la autoridad y vamos a tener el poder necesario para poder hacer a la competencia relevante y nosotros ganar la excelencia, que es lo que Dios quiere de nuestras empresas, ¿no? Y muy bien, pues hasta ahí el triángulo de la estrategia. Cómo esos tres vértices tiene que ver con lo que el amor a Dios, el amor a mis semejantes y la excelencia, ¿no? Y vamos a ver ahora, vamos a recorrer ahora, pues,
estas palabras clave del mundo pero para un empresario de fe, porque son las mismas, ¿no? ¿Cómo vemos como el éxito? Y cómo hablábamos de la Madre Teresa de Calcuta sobre, pues yo no he venido a tener éxito, sino a hacer la voluntad de Dios. Pues igual, como si hay un éxito que Dios está esperando, ¿no? Como decía el pasaje, ¿no? Serán como árboles plantados al lado del río, donde pues florecerán en su tiempo o jamás se marchitarán y tendrán éxito en todo. Pero va a ser el éxito, pero ahora de la misión, ¿no? La riqueza, y como decían, bueno, pues es de Jesús y mi riqueza no es de este mundo. ¿Se acuerdan del pasaje de vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos? Bueno, pues ahí es donde va a estar nuestra riqueza. Esa es la riqueza que estamos buscando y esa es la riqueza real que vamos a tener. Vamos a hacer mejores negocios, ¿no? Donde la riqueza pues no tiene ya ni siquiera comparación, ¿no? Otro de los términos que veíamos al principio es libertad de hacer mi voluntad. Pero pues aquí tenemos la libertad para hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Y ese es justo lo que queremos nosotros. O sea, no tener ataduras reales para poder tener la libertad de hacer lo que Dios quiere. Porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros felices. Eso es lo que nos va a dar autorrealización y lo que va a generar el mayor impacto. O sea, vamos a prender fuego en esta tierra. Tiempo para mí. Bueno, pues aquí es el tiempo y tiempo es tiempo de Cristo. Claro que Dios quiere también que descansemos y que seamos felices, que podamos tener también un tiempo de recreo. Y eso es muy importante también. Y Jesús lo tenía también, ¿no? Pero pues muy importante que tener la conciencia que el tiempo que yo tengo, pues no es para mí. Es un tiempo, es de Cristo, ¿no? Y es el tiempo finito que Dios nos da, que es el recurso más valioso y que tenemos que ejecutarlo, más bien, que usarlo para ejecutar su estrategia y su misión, ¿no? El prestigio, importante, sí, pero es el prestigio de ser un ciudadano del reino. Y eso es, tenemos que entender que muchas veces nuestro prestigio o nuestra fama es una losa muy grande que nos impide cargarle y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos que entender que el prestigio que tengamos es por ser ciudadanos del reino. Y eso es para evangelizar, para ser un signo vivo de que Jesús está ahí, que al final tiene mucho que ver con nuestra labor como sacerdotes y también como profetas. El poder decir, el consolar, profetas, ¿te acuerdan que hablábamos sobre consolar a nuestro pueblo? Que es una de las principales funciones de un profeta. Pues vamos a poder consolar al pueblo empezando con nuestro prestigio, con el prestigio de ser ciudadano del reino, ¿no? El otro es el poder, ¿no? Ya ves, tener poder, ¿verdad? Que eso es muy importante, que eso es algo que el mundo está buscando, el poder. De hecho, muchas veces es más importante el poder que el dinero. El dinero tiene que ir siempre, ¿verdad? En todas las negociaciones, pero el poder creo que es más importante en general, ¿no? Pero acá es el poder, como habíamos hablado, el poder del nombre de Jesús para extender el reino y la autoridad para gobernarlo. Y finalmente, pues los dos términos finales, que es la autorrealización, o sea, realmente ser dichoso, ¿no? Y eso creo yo que nos va a ayudar muchísimo en términos de poder encontrar nuestra felicidad, ¿no? Nuestro lugar en este reino. Y va a ser esa autorrealización, de ser dichoso porque cumplimos la voluntad de Dios. Y vamos a poder reclamar todas esas promesas para ser dichosos incluso en esta vida. No importa lo que tengamos que sufrir o pasar, pero ser realmente dichosos porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios para nuestra vida. Y finalmente, pues el impacto, ¿no? El prender fuego a este mundo. El no he venido, más bien yo he venido a prender fuego y qué más quisiera, ¿no? Que este mundo ardiera. Nosotros poder gritar junto con el Señor, el viva Cristo Rey, ¿no? El realmente poder prender fuego al mundo, porque podemos extender el reino de Dios mediante la evangelización, ¿no? Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Muy bien. Oye, pues hasta aquí.
está todo bien, pero una vez que ya entiendo la vocación, que esto pues a lo mejor verlo muy rápido, pero cómo se vive la vocación, ¿qué sigue, no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues muy sencillo. La decisión fundamental. Ese es el siguiente paso a partir de este punto, ¿no? ¿Cuál va a ser esa decisión? Dice Marcos 10. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámelo. La gente llamó al ciego y le dijo, no tengas miedo, ven, que Jesús te llama. Qué hermosura, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue la decisión fundamental de este ciego? Este es el pasaje de Bartimeo, ¿no? El hijo de Timeo, que era ciego. Pues, no, no era de nacimiento, pero no iba a decir de nacimiento, pero no, es un ciego en donde, obvio, quedó ciego. Bartimeo se conocía el nombre de la familia, entonces, obvio que tenía una reputación, ¿verdad? Porque si no, pues no sabrían quién es, o sea, a veces dicen es un mendigo, es un enfermo de lepra, pero este era Bartimeo. Ni siquiera estaban hablando del nombre, estaban hablando del apellido. O sea, entendían cuál era su familia. Entonces, este Bartimeo tenía una, un prestigio, ¿verdad? Tenía una nacencia, ¿verdad? O sea, él venía de una buena nacencia, entonces era conocido, pero quedó ciego por alguna razón. No sabemos por qué. ¿Y qué pasó? Terminó pidiendo limosna. O sea, estaba en el suelo pidiendo limosna. ¿Y cuál fue su decisión fundamental? Cuando le dijeron, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. Se puso de pie de un salto, se quitó el manto y lo arrojó, el manto de pordiosero. En la Biblia el manto significa aquello que yo uso para cumplir mi función o mi vocación. Entonces se había puesto un manto de pordiosero, como si esa hubiera sido su vocación. Claro que no la era. Y por eso se pone de pie, se quita el manto y lo arroja. Va con Jesús, Jesús lo sana. ¿Y qué pasó? Dio gloria a Dios y siguió a Jesús por el camino. Fue llamado a ese tercer círculo. Y como ya no tenía nada, no tenía que ir a vender nada, probablemente era rico, porque era Bartimeo, tenía una familia. No tenía que ir a vender nada, porque ya todo estaba perdido. Ya se había despojado de todo, a lo mejor por fuerza, pero ya lo había hecho. Y una vez que el Señor obra el milagro, su decisión fundamental estuvo hecha. Yo ya no tengo nada que perder porque todo ya lo perdí, pero con Jesús lo he ganado todo. Y decide entrar en ese tercer círculo. Esa es mi pregunta hoy. ¿Cuál es tu decisión fundamental? ¿Qué decides hacer hoy que sabes que Jesús te llama? ¿Qué decides hacer hoy que sabes que ese llamado es la vocación a ser empresario de fe? Pues ánimo, te dejo para que tú lo contestes y nos vemos en el próximo módulo. Que Dios te bendiga. Viva Cristo Rey, viva.